Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, regresamos con más información cuando son ya las 8:31 en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un momento a Francisco Arizmendi. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este estudio y todo este movimiento a propósito de que hoy tuvimos la oportunidad de platicar con nuestro paisano Roy Campos. No sé si podamos poner un extracto ahorita más adelantito de lo que nos dijo de este estudio el paisano Roy Campos, que es el presidente de Consulta Mitofsky. Bueno, pues según el informe, aunque la encuesta para determinar quién será la precandidata o el precandidato de Morena a la presidencia de México para las elecciones del 2024 será abierta a la población en general, por experiencia sabemos que serán los morenistas quienes influyan en los resultados de la encuesta. No solo por su preferencia directa hacia algunos de los aspirantes, sino por su capacidad de influir en individuos fuera del partido. En el análisis que se realizó de un último estudio se pudo identificar, nos decía Roy Campos, de las mediciones que hace Morena, que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López son realmente los últimos finalistas, aunque se mencionen a muchos otros más. La jefa de gobierno de la Ciudad de México con un 49.7%, Marcelo Ebrard con 33% y Adán Augusto con 17.3%. No se descarta, dijo, que siga creciendo Adán Augusto porque ha venido creciendo, según el informe. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, y hacía un análisis también pues político, el paisano, en el sentido ese justamente de que el presidente ha notado con cierta vagancia política a otros morenistas, pero que realmente nadie está tomando en cuenta. Hacía un análisis también de que en la oposición pues puede haber 7 o 10, pero realmente en este momento todavía no hay ninguno, y va a depender todo esto de si hay alianza o no entre el PAN, el PRI y el PRD, y si se puede, dijo, Movimiento Ciudadano. De lo contrario será de trámite, dijo, la siguiente elección para Morena. Esto es parte de lo que comentaba. Y hemos estado observando que has hecho alguna serie de estudios en tu empresa, la última de las denominadas corcholatas o los presidenciales de Morena. Cuéntanos, ¿cómo es que salió este resultado? Oye, eso de que ya empezó, el presidente la inició desde la elección pasada. El presidente terminó la elección del 21 y prácticamente destapó corcholatas, ¿no? Muy rápido. Cuando la teoría te dice que el presidente alarga más ese proceso para no perder poder, pero ahora no. Inició antes el proceso, puso sus corcholatas, les dijo, váyanse a recorrer el estado. El mismo secretario de Gobernación dice que tiene la instrucción del presidente de recorrer el país. Es decir, no le molesta al presidente porque siente que en lugar de perder control, él tiene el control de a ver quiénes se incluyen. Entonces yo creo que sí es cierto, como nunca se inició la sucesión adelantada de gobierno, porque luego sí, los de oposición empiezan antes. Bueno, los de gobierno, las llamadas corcholatas. Sí, y para que no digan que fuimos entonces los periodistas o ustedes los encuestadores, ¿no? O los analistas. No. Bueno, parte de lo que comentaba justamente Javier, empezó mucho antes de lo esperado y dijo fue el propio presidente quien abrió esta agenda. Bueno, sin duda que la abrió con estrategias de tipo mediático para desviar la atención, y esto ha cundido y es un deporte preferido de los mexicanos, hacer futurismo político. Recordar que pues en el pasado apenas estaba sentándose en la presidencia el nuevo mandatario, el nuevo gobernador, el nuevo alcalde, y empezaba el futurismo de quién pudiera sucederlo en los próximos 3 años o los próximos 6 años. Y hoy no es la excepción, pero hoy lo que vemos es un gran activismo de parte de estas 3 figuras políticas, por lo cual pues nadie cree que pueda haber más actores políticos que dentro de Morena que pudieran disputar la posible candidatura. Hoy abiertamente
andan recorriendo el país, algunos bajo el argumento de desempeñar sus cargos públicos y algunos de decir que los fines de semana que la ley les permite. Y la pregunta es, los fines de semana no hay jefa de gobierno en la Ciudad de México, no hay secretario de Relaciones Exteriores y no hay secretario de Gobernación, pero es parte de este deporte. Y las mediciones que estamos viendo varían de acuerdo a las empresas que levantan estas encuestas. En algunas vemos a Marcelo Ebrard pues muy cerca de Claudia Sheinbaum. Y a Adán Augusto pues siempre lo hemos visto un poquito hacia abajo, pero hay quienes ven que Adán ha tomado como estrategia hacer una especie de réplica del presidente de la República, parecerse mucho más a él, mandar un mensaje de que él pudiera ser el sucesor y que López Obrador prácticamente no se iría. ¿Por qué? Porque llevan el mismo apellido. Y esta medición que hace Roy Campos continuamente, pues nos va diciendo cómo están las simpatías. El problema es que no sabemos si estas simpatías solamente están dentro de los morenistas o es en una población abierta. ¿Qué dicen el resto de los ciudadanos que no simpatizan con este movimiento? Yo creo que es más entre morenistas, ¿no? Sin duda parece que así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, lo decía Roy Campos en la mañana, si la fotografía para tomar la decisión fuera esta encuesta, la candidata es Claudia Sheinbaum, decía él. ¿Por qué? Porque en varias variables, en varios cuestionamientos, ya le adelantó a Marcelo. Ya se le aventajó. Donde no lo ha logrado superar, en la parte de que conoce el país y en la parte del conocimiento. Pero aún así, de la marca del nombre, es correcto. Pero aún así, en las demás, comentaba Roy, va muy adelantada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ahorita, yo lo he comentado aquí en la mesa, una lulalización. Ya ves que está ahorita muy de moda Lula da Silva. Lula da Silva le entrega el poder a Dilma Rousseff en la sucesión. Entonces, yo creo que el presidente Andrés Manuel va a entregarle el poder a una mujer, que es Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum. Y hacia allá va todo el mensaje, hacia la base política. Entonces, en esta encuesta pues se ve reflejado. ¿Por qué? Porque la base política sabe y lee muy bien cuando el presidente manda un mensaje. Tal vez nosotros en veces no lo sabemos leer, pero entre ellos, como son una comunidad y tienen una comunicación muy especial los morenistas, ellos van captando muy rápido lo que va diciendo el presidente. Entonces, parece que desde que se arrancó, desde la caída de la línea 12, el presidente adelantó la sucesión. Y Roy lo decía, es que antes el presidente aguantaba lo más que podía la sucesión. Ahorita no. Ahorita, en esta forma personal de ejercer el poder, el presidente adelanta la sucesión. ¿Por qué? Porque la tragedia de la línea 12 le pudiese haber tumbado. Si frenaba la sucesión, le pudiese haber tumbado a Claudia Sheinbaum. Entonces, este desvío de rieles o en la opinión, pues obviamente generó que se abriera la corcholaticidio. Y bueno, con todo. Y dijeron que en un año iba a estar la línea 12. No está lista todavía. Pero ahí vemos en las preferencias a la doctora Sheinbaum para arriba. La Ciudad de México, pues ahí está. Perdió 9 alcaldías. Pero al final y si tú haces la votación de diputados federales de Morena y de la Alianza, tengo entendido que por 200,000 votos gana la Alianza a Morena. Ojo, Ciudad de México, la capital, la catedral de Morena, ¿no? Donde se consolidó el poder de la izquierda. Ahorita ya la gente está virando para otro lado. ¿Será que el reloj político ellos lo traen más adelantado, los capitalinos? Es pregunta. Pero bueno, ahorita esa es la jugada política del presidente. Y don Adán Augusto, al salir y ser rijoso y golpear y esto, lo comentaba Roy y lo hemos dicho aquí en los micrófonos, él, al parecerse al presidente, también la gente lo ve como un alfil del movimiento y eso lo está catapultando también, o sea, está subiendo en las encuestas, pues. Pero al final del día es el plan B del presidente y el plan más parecido al presidente. Pero yo creo que va a la doctora Sheinbaum.
Ahorita que decía Milton Rojo, Francisco, cito su frase textual: son una comunidad, los morenistas, con una comunicación muy especial y se entienden. Dice, refiriéndose al mensaje del presidente para Claudia Sheinbaum. Me recordó aquella entrevista que tuvimos hace ya muchos años en otra mesa y de alguien que por cierto te decía que era la voz más, ¿cómo era? La voz maestro, la voz maestro, ¿cómo así? La voz más radiofónica o metálica del cuadrante, decía. Sí, y le llamaba el torrente. El torrente de la línea. El torrente de la línea. ¿No? Efectivamente, esto no ha cambiado y no va a cambiar por lo que estamos viendo. Dijera el otro, es que forma parte de la cultura política mexicana, pero la verdad, no sería el primer caso en que el favorito no sea. O sea, el favorito en encuestas o lo que interpreta uno como el favorito del presidente. Hay que recordar, pues hay varios escenarios, desde la época cuando sale candidato, pues Miguel Alemán, Ruiz Cortines, cuando sorprende Echeverría con López Portillo, como desde la Comisión Federal de Electricidad, después es secretario de Hacienda y candidato, y así vamos, es decir, Salinas, cómo llega sorprendentemente de candidato, y así nos podemos ir revisando. En este caso, efectivamente, ese es el punto clave, donde el presidente dijo, caray, esto está muy duro, está muy grueso, el accidente trágico de la línea 12, que involucra a dos de sus corcholatas preferidas, como es Claudia y como es Marcelo. Entonces había que jalar el distractor, y la verdad, en eso no hay quien le gane al presidente López Obrador, y no queriendo, soltó la sucesión. Y para proteger a Marcelo y a Claudia del tema, dijo, bueno, pues ahí está Esteban Moctezuma, dijo el embajador, ahí está Nale, dijo la secretaria de Energía, y empezó a hacer un rellenito ahí que nadie le creyó. Como no se le creía hasta hace poco que fuera en serio empujar a Adán Augusto López, pero bueno, Adán Augusto, no sé si le dijeron muévete o no sé, pero como que ya se la creyó también. Sí. Ahora, si algo aterroriza a un jefe de gobierno estatal, y ya ni se diga federal, es que no quede alguien que se la deba a él, es que no quede alguien de su partido, por lo que el tiempo estire y encoja. Entonces, en este caso, el presidente López Obrador está metidísimo a que Morena repita color en la sucesión presidencial. Bueno, ¿por qué? Porque por toda la situación que ya conocemos que hay en el país, la manera en que prácticamente México está partido en dos, los buenos, los malos, los pobres, los ricos, en fin. Entonces, ¿quién ocuparía más del expresidente desde Palenque, donde dice que ya no se va a meter? El problema es que López Obrador, cuando dice denme por muerto, anda muy vivo. Así decía como jefe de gobierno en la Ciudad de México. ¿Quién ocuparía más todavía el liderazgo que va a ejercer López Obrador, a pesar que deje la presidencia? Pues lo ocuparía más Adán Augusto. Es lo más frágil, es el que tiene menos hechuras políticas, menos trayectoria, pero es alguien de la total y absoluta cercanía desde las épocas de los charcos allá en Tabasco con el presidente. Claudia aparentemente también lo ocuparía, pero hay uno que no lo ocuparía para nada y trataría de borrarlo del mapa inmediatamente, que es Marcelo Ebrard Casaubon, por el peso de trayectoria política, porque Marcelo sabe muy bien que, como decía, no sé si era don Pancho Galindo Ochoa, que el poder presidencial no se comparte. O sea, eres el presidente y ya que te pone la banda presidencial, ahí empieza lo bueno, ¿sí? Entonces, pero además Marcelo sí tiene grupo, Francisco, sí, y Claudia Sheinbaum, a lo mejor lo tiene ahí en la Ciudad de México, pero Marcelo sí tiene grupo. Y es su última oportunidad. En diversas partes de la República. Y es su última oportunidad. Si no es esta... Si no es esta, te fuiste Orcón del Medio. Entonces, esto es muy sui generis porque vemos, sí, como que Claudia es la consentida, pero hace poco yo vi cómo se dirigió doña Beatriz Gutiérrez a Marcelo, la manera en que lo abrazó, lo apapachó, o sea, hay otra situación. Entonces, ¿qué es lo que logró el presidente? Con mucha anticipación colocó 3 principales aspirantes a la candidatura de Morena, y de ahí no pasa. La competencia está ahí. Pues. Lo demás son juegos artificiales al interior de Morena. Ahora, ¿que Morena ya está dividida por esto? Sí,
Sí está muy dividida porque también lo traen en el ADN. Vienen de haber pertenecido como grupos, sectas, camarillas a la izquierda, se dividieron en el PRD, se acabaron el PRD, siguieron a López Obrador, a Morena, porque López Obrador les garantizaba que si no ganaba la presidencia el 2006 o 2012, sí alcanzaba para hacer los pluris, lo cual ocurrió. Entonces, Morena está dividida ya en la élite, allá arriba. Pero no sabemos si cuando el presidente diga fulano o fulana, realmente va a haber disciplina, porque ¿qué va a pasar si no es Marcelo? ¿Qué va a hacer Marcelo? ¿Qué va a pasar si no es Monreal? Y así nos vamos a ir. Entonces, a otro partido. Por lo pronto, ahí nos tiene el presidente metidos en el tema. ¿Y la oposición? Digo, ¿cuál oposición? Sí, como dijo hace rato el paisano Roy Campos, dice, voy a empezar a hacer encuestas cada 2 meses, dijo. Voy a empezar a incluir, además de los de Morena, al otro grupo, dice, pero el problema es a quiénes, dice. Puede haber 7 o 10, pero en la realidad no hay ninguno. Y como dice Francisco, el presidente, lo que sí logró, pues es que la opinión pública, entre la cual estamos nosotros, pues analicemos únicamente pues el juego que le encabeza, que son sus alfiles a la presidencia de la República, y la competencia esté ahí, Inter-Morena, no con otros partidos. Javier, conclusiones. Pues no puede estar de otra forma, por los pleitos internos que traen dentro de los mismos partidos. Si adentro de los partidos políticos, el PRI y el PAN, sobre todo estos dos, el PRD pues no tiene prácticamente ya ni militantes, pues difícilmente se van a poder hacer acuerdos para poder decir quién pudiera ser la figura o las figuras que pudieran empezarlos ellos a muestrear como posibles rivales para el candidato que sea de Morena. Y no siempre la historia nos ha demostrado, no siempre el sucesor, que a veces que el gran elector, la mano de los Pinos en aquel tiempo, decidía que era el más débil y que lo iba a controlar, pues la historia nos ha demostrado que una vez colocada la bandera en el pecho nacional, esa debilidad se convierte con todo el poder del mundo. Y si no, hay que preguntarle a los Salinas de Gortari qué pasó con Zedillo a la muerte de Colosio. Zedillo pues era el político más débil, y yo creo que el presidente Salinas de Gortari pensó que a él lo iba a poder controlar mucho más fácil por el gran poder que llegó a tener al final, y como aunque se le vino desmoronando su proyecto, pues ya vimos que terminó haciendo huelgas y saliendo del país y con un hermano en la cárcel. Entonces esto de que sea débil, y como el poder una vez que estás ya adentro no se puede compartir, nadie le garantiza a López Obrador la lealtad así a ciegas, como él quisiera. Por más que quieras tener el control lo tiene el presidente. Y bueno, pues los tiempos cambian. Y en estos momentos yo creo que estas 3 figuras, cualquiera de ellos puede ser el próximo candidato presidencial. Porque de acuerdo a las encuestas y a lo que estamos viendo, cualquiera de ellos puede ganar sin ningún problema. Entonces ahorita no importa el que lleve 13 o 14, 15 y el que lleve 40 puntos. O sea, cualquiera puede ganar en este escenario. A los 3 les falta un punto nomás, ¿verdad? Nomás falta que el señor de la pluma, el señor del punto de la pluma, del señor de la pluma de Palacio Nacional. Es el único que falta, porque no vemos efectivamente una oposición fuerte con algunas figuras políticas que nos puedan descansar. Las figuras que medio se han estado abriendo, pues en el PRI, no creo que tengan el peso político específico para poder despertar la simpatía de los ciudadanos. Javier, ¿y no crees que pueda salir otro ahí en Morena? Difícilmente, yo creo que ya no va a salir ningún otro, porque entonces así habría una rebelión ahí. De por sí que sí se ve, sin duda, que el caso de todo el mundo, pues nos preguntamos qué va a pasar si Marcelo Ebrard no es, y qué va a pasar con Ricardo Monreal, que parece ser que tampoco es de las simpatías, aunque no hay que descartarlo en política a nadie. Sin duda van a jugar las contras, porque los dos es su última oportunidad de seguir en la vida política. Milton, ¿tus conclusiones? Bueno, están esas 3 posturas, esos 3 precandidatos, 2 precandidatos y una precandidata, y en ese arte prestidigitatorio del tapadismo que se inauguró, Francisco, lo comentabas, en 1956 con Ruiz Cortines, que el gran Abel Quesada
fue el que saca el personaje del tapado, que era un hombre de traje con una capucha blanca y nomás los ojos. Entonces, ¿el tapado fuma? Fuma de alas. ¿Alas o elegante? No, delicados. Delicados, ¿no? Delicados, sí, es correcto. Entonces, y es un arte de prestidigitación porque no sabías quién era, sí sabías los nombres. Pero ¿y si el tapado, en igual de traer traje, trae uniforme caqui verde olivo? O sea, si es militar. No. Esos son juegos de artificio. Imagínate. Bueno, es como distractor. No. Bueno, pudiera ser. No, pero no. Bueno, ya gobiernan, ¿no? No ocupan la elección. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es ya muy diferente, gobiernan, amigo. ya mandan. Pero bueno, vamos a ir a este juego y lo peligroso que se ve es que, y yo lo comentaba hoy en la columna, como si tienen todo para ganar, o sea, si Morena es el aparato político que ha avasallado, ¿por qué están queriendo cambiar el árbitro electoral? ¿Por qué quieren cambiar las formas también de elegir diputados? ¿Por qué quieren cambiar la forma de elegir los consejeros del INE? Porque no puedes elegir a una autoridad electoral bajo el voto directo de la ciudadanía. Que lo están, ¿por qué? Porque quien lo elegiría sería la mayoría absoluta que posteriormente ganaría la elección. Entonces, desde ahorita estás anticipando cómo se vendría. Entonces, hay filtros y hay maneras, pues, de escoger. Y esas maneras de escoger se fueron cimentando gracias también a esas expresiones de izquierda. Ahora, llegan y dicen, no, es que no es un árbitro parcial. Espérate, te levantaron la mano el 2018. Las reglas establecidas. Que si es caro, que si es... Bueno, vean la manera de cómo modular presupuestos y todo eso. No lo quites. Pero no lo quites, no quites el árbitro. Oye, que trae taquetes el árbitro de fútbol. Pues sí, pero no lo quites, pues. O sea, pon unos taquetes más austeros, pues, pero aguanta vara. Pero quitarlo nomás porque sí y mandar ese mensaje de odio hacia su base política, le estás negando el derecho de expresión a la otra parte de la ciudadanía. O sea, y en una democracia no es que tú porque eres mayor mandas, no. Son todas las voces y todas las expresiones. Así se consolidó la democracia en México. Y implementarla por una voz, por un hombre, o sea, no podemos ser la democracia de un solo hombre, pues. Bueno, hay algunas opiniones de la audiencia. Javier Terraza, no estoy de acuerdo con Milton, su comentario está muy recargado a la derecha, dice, aunque lo comentaba en la mañana, Sí, Milton, no alcancé a comentártelo. Sí. María Magdalena, muy buenos días, noticieristas. De eso se trata, amigos, de opinar. De opinar. Santos claro. Portillo, le vamos a dar seguimiento a su caso. Le recomendamos hablar al WhatsApp de la Secretaría del Bienestar. Ahorita si me lo pueden recordar, por favor, para ponerlo ahí en el chat de YouTube. Nos están poniendo esta información. Laura Valenzuela, con todo respeto, no me parece lo del Museo de Badiraguato. No, hombre, pues imagínese. Y en Facebook, saludos a Lucero Legazpi, a Belinzunza, Rudy Martínez, a Martín Enrique Pérez. Bienvenido de regreso, mi hermano Rubén Ríos dice, ¿ya regresó Rubén? ¿Cómo la ven? Excelente, un abrazo Rubén. al tremendo Rubén. Te tenía bloqueado aquí Pancho Arismendi. Mi Rubén, ya sabes que no. No, ya sabes que, contrario, como dicen, nosotros no fuimos. Así es. Me parece que era Facebook, ¿verdad? Saludos, corcholatas, ni que fueran refrescos. Pues así le puso el presidente. Francisco Treviño, es que todo se permite en la política mexicana. Tiene mucha razón. Todo por buscar el poder, dejan de trabajar en sus obligaciones laborales, de servir a la ciudadanía, pero todo se les permite. Pues sí. Y obviamente los tres traen permiso, porque no sobre todo Adán Augusto y Claudia, porque no anduvieran moviéndose por todo el país y no trajeran, pues, esa comunicación eficaz que decía Milton Rojo. Francisco, conclusiones. Sí, tienen barra libre, andan en una abierta precampaña, por no decir campaña, y pues ya inmediatamente el INE dijo pues que no hay delito que perseguir porque todavía no ha salido la convocatoria para el proceso de la sucesión presidencial, en fin. Y vean ustedes, o sea, toda la atención en medio de todo esto, según la está jalando Claudia Sheinbaum como la favorita del presidente. Uh-huh. Ya se trajo hasta un consultor político que asesoró al reciente electo presidente de Colombia. Y ahí va. Pero no siempre esto ocurre así y bueno, no sabemos qué vaya a ocurrir, pero Morena está dividida ya porque cada quien anda con sus grupos. No sabemos si a la hora de que nada más alcance para uno o para una, vaya a haber un buen tejido para que se cohesionen y vayan en un solo cuerpo.
Yo creo que ahí va a estar el costo. Porque el presidente no es que quiere desaparecer al INE, quiere poner a su gente. Como lo hicieron los presidentes del PRI, los presidentes del PAN, etcétera, haciendo el numerito y se los repartían. Eso es una verdad. Pero el problema son las formas, más que el fondo. Entonces, en las formas, el presidente manda una señal, voy sobre el INE. Y ahí van todos. No, el INE no. No sabemos si es un distractor o realmente quiere asegurar hasta el árbitro, aunque lo va a ablandar hasta donde pueda. Hasta donde puede, efectivamente, claro. Porque él dice, es que me salen con que el INE, este INE me entregó a mí la constancia de mayoría del presidente. No. A mí me la entregaron, dice, 30 millones de mexicanos y ta. Bueno, entonces yo lo siento más esto como un distractor, un desgaste, porque el presidente es un excelente provocador y se ríe. Entonces, en sus mañaneras hace, no se enojen, dice, no pierdan el sentido del humor, etcétera, pero no hay cosa más seria también que una broma. Históricamente, en el siglo XX, el día del destape del dedazo presidencial de Los Pinos, hubo una confusión porque primero quienes fueron desplazados como los favoritos en aquel tiempo, que ponían a Alfredo del Mazo, secretario de Energía e Industria Paraestatal, como el favorito, porque en una ocasión Miguel de la Madrid dijo, es el hermano que no tuve, y dijeron, por ahí es, ¿no? Entonces, es cierto, destapan el grupo político del Mazo, hace un destape, no fue para nosotros, y destapan al Procurador General de la República, Sergio García Ramírez. Por cierto, le hacen una edición especial en el periódico favorito de López Obrador, La Jornada, ¿no? Y a circular en los medios de comunicación electrónicos de aquel tiempo, que era principalmente radio, televisión. Y eso lo encabezó David López Gutiérrez, Óscar Levín Coppel, etcétera. Y eso causó confusión. Al único que no se fue con la finta, ¿quién fue? Sergio García Ramírez dijo, no. Ya había gente afuera de su casa. Y todos con Sergio. Y dijo, no, tranquilo. A mí no me ha hablado el que me debe llamar. Y ya después se hace el destape aquel 4 de octubre de 1987 de Salinas de Gortari. Y fue algo muy sui generis, perdón. En la FETSE, los de la FETSE traían una van llenas de todas las camisetas de todos los candidatos. Por la duda. Pues nomás se quitaron la de Sergio García Ramírez y se pusieron la de Salinas, ¿no? Como siempre. Javier, 30 segundos, ¿nos vamos? Pues así la política, ¿no? En estos momentos, pues ahí, con bastante anticipación, estamos envueltos en quién pudiera ser el bueno en Morena. Es una discusión y hay ya apasionamientos dentro de Morena. Y lo que estamos viendo, bueno, es que pues hay grupos en cada estado, Sinaloa no es la excepción, pues que están haciendo promoción en favor de quien ellos desean que sea su candidato. Pero esta decisión sin duda va a venir hoy de Palacio Nacional. Antes venía de Los Pinos, hoy va a venir de Palacio Nacional. Y bueno, pues lo que no vemos es una oposición organizada, lista para asumir ese papel. El problemas internos del PRI y del PAN, pues no se los van a permitir, y se ve bastante cuesta arriba que logren una alianza con un buen candidato. Así las cosas. Gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos, nos vamos. Y recuerda, Francisco, también en ese destape, Ponzanelli traía todas las esculturas de los precandidatos, ¿no? Entonces al que fue se la llevó, pero le sacaron la foto de la vagoneta donde estaban todas las esculturas, así como los de la FETSE. Y bueno, viene mañana Claudia Sheinbaum, viene al domingo, ¿no? ¿El domingo o el sábado? No, el domingo. El domingo. Ok. Sí, viene al auditorio de la al auditorio de la UAS. Viene pues a hablar de prácticas exitosas. Básicamente es placearse y pues obviamente compartir lo exitoso que ha sido su gobierno, pues, pero es placeo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco, ¿nos vamos? Pues en la oposición no le hallan la cuadratura al círculo. Anteayer circuló fuerte en redes, ahí en Monterrey, pues un café que se echó Luis Donaldo Colosio, hijo, con Santiago Krill y el hijo de Agustín Basabe. Yo pienso que a Colosio lo quieren utilizar no para que sea candidato presidencial, sino para que se sume a una alianza única, igual para que jale votos. ¿Por qué? Porque el joven Colosio pues todavía le falta camino que recorrer para algún día buscar la aspiración presidencial que le fue frustrada a su padre
al ser asesinado en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Pero pudiera decir que sí hay uno o dos buenas personas que pudieran darle la batalla al candidato o candidata de Morena, pero como no pertenece a esa élite que quiere integrar la alianza, pues no voltean a verlo. Si el problema es mediático, si el problema es tener respuestas duras, fuertes, con datos, concisas, precisas y macizas, yo no sé qué pero le ven a Germán Martínez Cázares. Imagínate, ¿no? O sea, alguien que te puede, bueno, pregúntale al secretario de la Defensa cómo le fue. Hombre, tremendo. Y no utilizó ninguna palabra ofensiva ni nada. No ocupó. Entonces, ocupas a alguien que igual tenga ese posicionamiento de saber comunicar, sin ser grosero ni nada, sin perder el sentido del humor, pero como no forma parte de la élite del PAN ahorita, del PAN, ni del PRD, ni del PRI, pues no voltean a verlo. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa.